¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller para, charlar un poquito acerca de tareas cotidianas, nuestros oficios, en fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todo el amor a las herramientas. Una pasión que muy pocos entienden, pero bueno, por suerte nos agrupamos en distintos canales y tengo la suerte de que en el mío haya muchos amigos con los mismos códigos y las mismas costumbres que uno. En fin, el saludo a los amigos de la primera hora del canal. La verdad, muy contento con la aceptación del canal. A los nuevos amigos que se vienen acercando, les doy la bienvenida y espero que el contenido sea de su agrado. Así que bueno, como digo siempre, se pueden comunicar conmigo a través de mi Facebook, de mi Instagram o acá mismo en los comentarios. Ténganme un poquito de paciencia, dado que por ahí entre una cosa y otra son varios comentarios, varios mensajes, pero yo respondo todo. No me bloqueen, no me eliminen el mensaje, me ha pasado que cuando voy a contestar ya este usuario no puede contestar o no puede responder la conversación. Así que bueno. Hoy la verdad fue un día largo, por suerte bastante trabajo, bastante movimiento, en fin. Voy a hablar un poquito de algunas unidades de una marca que quizás en el canal no se está tocando mucho, dado que no la piden tanto, pero quizás porque no haya tenido demasiada difusión. Yo tengo varias herramientas de esa marca. Hoy voy a hacer una pequeña descripción de 3, 4 o 5 unidades que por ahí agrupan un juego de esas unidades. O sea, si vamos a hablar de una llave ajustable, se da por sentado que más o menos todas obedecen a ese patrón de calidad y estándares de terminación, de anatomía, ergonomía y demás. Bueno, vamos a comenzar por la pinza. La pinza es una pinza, un alicate universal de 8 pulgadas. Tengo el juego, tengo la pinza de punta, tengo el alicate. Pero bueno, en esta ocasión vamos a describir el alicate universal. Que bueno, viene con una mordaza paralela dentada. Muy linda, muy lindo agarre. Una mordaza dentada en forma circular. Para ya sea que haya que agarrar, por ejemplo, yo digo siempre, alguna varilla roscada que haya que girar, que haya que en fin, apretar o aflojar algún espárrago. Por ahí puede colaborar ese segmento de la herramienta. Tenemos un segmento de corte bastante generoso para hacer un alicate universal, no una pinza dedicada netamente a la electricidad. Corta muy bien, tiene un buen filo. El área de liberación de corte es redondo. La verdad que las mandíbulas están muy bien alineadas, una linda herramienta, en cromo vanadio. La verdad que esta pinza, así como la ven, ha sufrido humedad, ha pasado distintas situaciones y la verdad que la herramienta no tiene juego, se ve como nueva, ha trabajado bastante. Muchos amigos observadores notarán que tiene cierta similitud con la Metz. En calidad se asemejan, en precio podría ser que también. Hace un tiempo no compro herramientas Rottweiler porque han mantenido su estándar de calidad, al igual que la Metz. La verdad que es de una anatomía bastante linda. Para las personas que por ahí tenemos las manos grandes van cómodas. Si no, por ahí se puede sentir un poco ancha, pero la verdad que está linda. Tiene los límites de carrera para la mano en caso de estar trabajando con corriente o con algún elemento que uno no sea bueno pasarse del límite con el agarre de la mano en un ajuste, en un apriete, aflojando algo.
por ejemplo, a veces uno está aflojando o apretando algo que está caliente. Bueno, está bueno tener el límite de carrera para que ante cualquier patinada de la mano no llegue ni a la corriente, ni a la temperatura, ni al filo de algo. Son herramientas muy lindas. Ya en algún video voy a describir el juego completo de esta marca, dado que no lo habían pedido mucho. Yo he mostrado algunas unidades así perdidas, pero bueno, es recomendable, es recomendable. Hay muchos amigos que dicen, vos recomendás todas las marcas. No, yo recomiendo marcas que por ahí estén más a un nivel, digamos, que podamos adquirir sin gastar demasiada plata, demasiado dinero, ¿no? Si yo quisiese que no haya margen de error, y les recomiendo una Knipex, o por ahí les recomiendo Baco, y hago todo el canal de Baco y listo. Son herramientas que yo fui comprando, fui probando, porque somos fanáticos y en donde vemos una novedad en la ferretería que estemos, dado que bueno, nuestro oficio abarca muchas zonas, por ahí nos llaman de un determinado lugar, llegamos y por ahí son ferreterías chiquitas que no vendieron determinadas unidades, que bueno, como cuento siempre, así logré armar mi juego de herramientas Inafor, mi juego de herramientas Ensic, mi juego de herramientas Raselli, comprando de unidad en unidad. Si uno va, por ejemplo, a locales donde la rotación de herramientas es frecuente, siempre va a haber la última que esté en tendencia. Por ejemplo, la línea en este momento Total, Inco, bueno, en Top. Esa gama está en todas las ferreterías. Pero por ahí pasamos por alguna ferretería o terminamos en alguna ferretería de esas de barrio, como yo a veces describo, y podemos encontrar alguna herramientita de estas que verdaderamente están buenas, son lindas herramientas. Por ejemplo, el caso de las Pico del Oro, son realmente aguantadoras. Miren que me he encontrado trabajando con caños epoxi y créanme que trabaja a la par de una llave de caños 141. La verdad que tiene una muy linda mandíbula, doble cremallera, 7 posiciones muy bien marcadas. Bueno, un límite de carrera para no tener ningún tipo de apriete en lo que es los dedos, cosa que es muy destacable. Una anatomía que la hace muy cómoda al momento de apretar, al momento de imprimir torque. Tiene en su mandíbula los dientes cruzados, como para que el ajuste sea bastante agresivo. O sea, es una linda Pico del Oro. La verdad que no he logrado conseguir exactamente de este modelo alguna otra unidad. Sí he comprado alguna otra unidad, pero ya viene con sus palancas rectas. Que si bien es una buena herramienta, no es esta. O sea, esta posee algunas cualidades de comodidad y de eficiencia que quizás otras no. Esta marca ha mantenido el estándar de calidad, como dije, a lo largo del tiempo, por ahí cambiando algunos detalles en su anatomía, como es el caso que les estoy contando, pero verdaderamente esta llave en lo que es caños epoxi de media y 3/4, que es donde uno la prueba, en la cancha se ven los pingos, como dice el dicho, y uno la prueba en serio, y yo me encontraba trabajando con una llave 141 o llave de caño de 1 pulgada, y tenía esta Pico del Oro. No tenía demasiado herramentaje en ese momento, porque fue un trabajo que surgió espontáneamente. Me acerqué al domicilio, era una especie, no le llamemos urgencia, pero había que solucionar rápido. Había sucedido un inconveniente intempestivo, no fue un trabajo programado.
Y bueno, tuve que hacer algunos cambios y algunos armados de tramos de cañería, que los amigos que están en el tema saben que cuando uno tiene que apretar simplemente un caño con una cupla es más fácil que por ahí hacer una bisagra de codos y ese tipo de cosas. Bueno, la Pico del Oro Rottweiler de 12 pulgadas ha trabajado muy bien, muy satisfactoriamente. El ancho de las mandíbulas es bastante interesante para lo que es este tipo de trabajos, y como dije, las palancas tienen una anatomía bastante particular que la hacen muy cómoda, muy fácil de imprimir torque, así que es interesante, estaría bueno conseguir. Como dije, doble cremallera, 7 posiciones bien definidas. La verdad que le saca un poquito de ventaja a lo que es la Metz en este tipo de unidades. Pico del Oro de 12 pulgadas. No tengo nada que decir negativo de la calidad Metz. De hecho, saben que en este canal, de las marcas más o menos actuales, dado que tienen su historia, yo banco Robust, Metz, Bullet, Crossman, Dowen Pagio. Son marcas de herramientas que por ahí, ante una Vaco, ante marcas de otra época, no tenían demasiada autoridad, no tenían demasiada presencia. Pero cuando se empezaron a acercar las herramientas importadas y algunas otras marcas que verdaderamente dejaron mucho que desear, incluso hasta en la actualidad, sumado al descenso de calidad de marcas de renombre, todas estas herramientas es como que ganaron un poco de respeto. Hay, como dije, y hay, por lo que vi en el video de las pinzas, hay bastantes fanáticos de Bullet, cosa que me pone contento porque son herramientas que duran. Yo me acuerdo que en el año 2006 compré la amoladora de 800 watts y el taladro de 13 milímetros, y la verdad que me salieron espectaculares. Más allá de hacerle el mantenimiento de carbones y alguna que otra cosa, no ha pasado. Da la sensación que más uno lo usa, más quieren durar. Pero bueno, en algún momento, como todo, tiene una obsolescencia. Sí, hay que cuidar las herramientas de determinada manera para que el uso se prolongue en el tiempo, como digo siempre. Bueno, y lo que es las unidades, esta está, la verdad no se vistió para la ocasión, está manchada con pintura epoxi, tiene un poquito de sellarroscas de gas, porque es una herramienta que trabaja. Esta llave francesa ajustable de 12 pulgadas la compré en una ferretería de Burlingame. Si pudieran hacer una toma de contacto ustedes, notarían que tiene un peso importante. Es una herramienta pesada. Juego, búsquenselo como quieran. No tiene juego. Búsquenle axial, búsquenle lateral. Juego no tiene. Bueno, la anatomía es un tanto particular. Yo el ojo, lo que llamamos el ojo de la francesa o el ojo del ajustable, siempre lo usé para colgarla, netamente. Pero bueno, tiene alguna que otra utilidad. Hay algunas francesas que vienen hexagonales, que apretar una tuerca con ese hexágono hay que tener mucha suerte. Pero bueno, generalmente son redondos. En este caso ha venido cuadrado, han adquirido esa anatomía. Si se pudiera ver debajo de la pintura epoxi, muy orgullosamente está punzonado, porque está en relieve pero hacia adentro, el nombre de la marca Rottweiler, 12 pulgadas, sin tener más nada que agregar, ni cromo vanadio ni nada, no es necesario nada. Es una francesa, es una línea de francesas, están todas de 6 a 12 pulgadas, que más o menos mantienen esta
anatomía y esta ergonomía. Es una francesa de buen porte, como dije, no tienen juego, búsquenselo axial, lateral, bueno, tiene una apertura máxima, como casi todas las francesas, de 12 pulgadas, de 34 milímetros, está abriendo un poquito más, llega a 36, pero para poder trabajarla cómodo en 34. Yo siempre aconsejo un 10, un 20% menos de la capacidad para no estar tan al límite. Bueno, con el tiempo, esta la compré como unidad sola en una ferretería de Hurlingham realizando un trabajo. Fui a comprar, como me suele pasar mientras espero o dejo pasar a alguna persona, me enamoro de determinadas herramientas y trato de, bueno, comprarla, que no siempre es el caso, ¿no? Ya sea porque o son unidades que son caras, por ahí uno en el momento considera que hay que esperar un poquito, o porque, bueno, el vendedor, como he comentado en otras oportunidades, no quiere vender dado que ya la herramienta forma parte de lo que es la decoración, la estructura, la energía del lugar. Son llaves que llegaron para estar en ese negocio. Bueno, fue más o menos el caso de esta, que logré comprarla. Es una herramienta imponente. A esta, al menos de esta generación, es una herramienta interesante. La verdad que puede trabajar a la par de alguna de renombre tranquilamente. Posteriormente, y habiendo quedado muy satisfecho con esta, me di a la tarea de comprar el juego completo de llaves francesas ajustables Rottweiler. Bueno, ya vemos algunos cambios, ¿no?, en su anatomía. Por ejemplo, el relieve ahora es para afuera, ya es pavonada, viene con la escala en milímetros y en pulgadas. Juego, no le busquen, no tiene, al menos en esta generación, porque a veces pasa que por ahí algún amigo la compra, como ha pasado con la línea Blackjack. Yo de la línea Blackjack a veces la utilizo y siguen trabajando como en aquel año 2007 cuando compré la primer llave francesa, que bueno, le he dado un uso y abuso bastante interesante. Son herramientas que he llevado en la moto y bueno, me han acompañado a todos lados por una cuestión de que siempre por algún miedo a, no sé, tener una pinchadura o algo, uno lleva, y siempre llevé las francesas Blackjack, al margen de que trabajaban conmigo en lo que son los oficios, ¿no? En una época fueron herramientas de cabecera en lo que es la caja de los trabajos cotidianos de service. Bueno, ha habido un descenso de calidad en lo que es la línea Blackjack, y alguna que otro amigo me lo hizo notar. Yo las que describo son las que tengo. Por ejemplo, el caso de Metz, hice una nueva toma de contacto. El caso de Irimo, hice una nueva toma de contacto. El caso de Baco, estoy haciendo permanentemente nuevas tomas de contacto. Y por ahí no es tan alentador. Pero en este tipo de herramientas no se nota un cambio de calidad abrupto. O sea, se pueden seguir recomendando. Bueno, notarán que esta tiene una inclinación, no es una francesa recta, pero tampoco 45 grados. Tiene cierto ángulo de trabajo que ya en esta, por ahí, es un poco menor. O sea, esta da la sensación, si bien es la misma línea, una llave ajustable de 12 pulgadas, daría la sensación de que es un poquito más reforzada. Pero son sensaciones. En peso es lo mismo, juego no tienen, no se marcan. De hecho, han trabajado bastante, esta ha trabajado bastante. Y son herramientas que en la relación precio-calidad vale la pena. Espero que el amigo que siga el consejo y esté necesitando comprar algo de la línea Rottweiler,
siga conservando estos estándares de calidad que verdaderamente han sido interesantes. A mí me han dado buen resultado. Es más, si pudieran ver en mi Facebook, en viejas publicaciones, en viejas publicaciones están las herramientas en acción. Yo ya lo conté varias veces, pero bueno, antes de hacer charlitas, pasé por las plataformas de videitos, pero no me sentía cómodo porque eran tiempos muy escuetos. A mí me gusta hablar, me gusta irme por las ramas, me gusta contar con detalles, especificar algunas cosas, y ahí no podía. En el Facebook, si bien lo hice durante bastantes años, subía muchas fotos del paso a paso de mis tareas y algún que otro video cortito de funcionamiento, bueno, por ahí algún paneo de lo que son las herramientas para saber qué herramientas se necesitaban para desarrollar la tarea. Y después, bueno, ya hace más o menos 1 año y medio que decidí entrar a YouTube y bueno, verdaderamente me sentí como en mi casa, porque bueno, no pensé que iba a tener tan buena aceptación lo que uno puede decir o contar, ¿no? Está bien, están las personas que no le gusta, pero en consenso pensé que, que el bullying podría ser peor. Y la verdad que no, tengo que estar agradecido de bueno, los amigos que se acercaron al canal y que están comentando desde la primera hora. Todo esto venía a colación de que bueno, las herramientas se pueden ver en acción. O sea, si bien ahora voy a empezar a subir un poco de contenido de tareas cotidianas, así se va a llamar, y ahí voy a estar instalando termotanques, cambiando algún tanque, cambiando bombas, presurizadoras, elevadoras, y se va a poder notar todo esto que les estoy contando. Si bien hay muchos videos en el canal de tareas cotidianas, trabajos realizados, pero bueno, está bueno poder demostrar en la acción, no en simplemente poner un tornillito y apretarlo, sino que se vea cómo la herramienta trabaja. Son herramientas de trabajo que uno cotidianamente utiliza y bueno, por ahí tienen estas cosas, ¿no? Que si bien esto se podía haber evitado o limpiado, soy de los que, los amigos de la primera hora ya lo saben, pero soy de los que por ahí manchan un poquito las herramientas. Ahora ya no lo estoy haciendo tanto. Mientras están en acción, ¿no? Una vez que se jubilan, la herramienta queda inmaculada, colgada en el tablero o en los exhibidores que tengo. ¿Por qué? Porque en la obra siempre hay algún compañero que dice, oh, me equivoqué, yo tengo una igual en mi casa. Bueno, fíjate si tiene esta mancha de pintura porque esta es mía. Así que bueno, gente, espero que se hayan entretenido. Esta fue una charlita más, resumiéndola. La línea Rottweiler es muy recomendable, es recomendable. A mí me ha dado buen resultado. La ecuación calidad-precio da muy bien. Son herramientas muy bien terminadas, no se mueven los aislantes, en el caso de lo que es pinzas, aguantan muy bien el arrastre, la presión, tienen buen filo, no poseen corte lateral en el caso de los alicates universales, de las pinzas, no poseen corte lateral, cosa que me gusta mucho porque, como digo siempre, saca a la herramienta de centro. Bueno, les mando un saludo. Ya después voy a hacer un videito más completo, dado que bueno, están todas las francesas, están las 3 picos del oro, todas las pinzas y algunos destornilladores también. Entonces, bueno, vamos a mostrar un poquito más en detalle las unidades. Les mando un saludo, como digo siempre, acá no hay libretos, somos ustedes, yo, las herramientas, los comentarios, el ir y venir
de anécdotas, ya sea que algún amigo me pregunta o me acuerdo y digo esto lo voy a hablar con los muchachos y salen estas charlitas. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia.